Hola, hola. Hoy nos vamos a ver la diferencia entre español y creol. Pronombres personales. Pronombres personales. Puno personal. Puno personal. Yo. Yo. Moi. Moi. Tú. Tú. U. U. Él. Él por el masculino. Ella. Ella por el femenino. Usted. Usted pronombre formal. Y aquí tenemos li. Li se usa para ambos. Se usa para él y para ella. Nosotros. Nosotros. Para masculinos. Nosotras. Nosotras. Para femeninos. Y acá tenemos nu. Nu para ambos. Para masculinos y femeninos. Vosotros. Vosotros para masculinos. Vosotras. Vosotras para femeninos. Y acá tenemos nu. Nu para ambos. Para masculino y femeninos. Ellos para masculinos. Ellas para femeninos. Ustedes pronombre formal. Y acá tenemos yo para masculinos y femeninos. Vocabulario. Vocabulario. Vocabulaire. Vocabulaire. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Bonjour. Bonjour. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonsoir. Bonsoir. Buenas noches. Buenas noches. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comment ouye? Comment ouye? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué côté? ¿Qué côté? Hablar. Hablar es el verbo. Hablar. Parler. Parler es el verbo en criol. ¿Dónde? ¿Dónde? Côté. Côté. Ir. Ir. El verbo ir. En español. Ale. Ale es el verbo en criol. Comer. Comer es el verbo en español. Y manger. Manger
es el verbo también en criol. Caminar, caminar, el verbo en español. Y acá en criol tiene marcher, marcher. Escuchar, escuchar, el verbo escuchar en criol, tendez, tendez. Acá tenemos el verbo beber, beber. Y en criol, bue, bue. Aquí tenemos el verbo tener, tener. Y en criol tenemos gagner. Se dice gagner, gagner.